Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar, Liderazgo Femenino, el motor de innovación y competitividad en la manufactura moderna. Es un gusto saludarles. Soy Yael Durán, directora general de INDEX. Para nuestra industria, esta fecha es una oportunidad importante para reflexionar sobre el papel que las mujeres desempeñan todos los días en la manufactura de exportación. Miles de mujeres forman parte de las empresas IMEX en México, liderando equipos, impulsando innovación, participando en áreas de ingeniería, operaciones, logística y cada vez más ocupando posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Desde INDEX creemos firmemente que una industria más competitiva también es una industria más incluyente. El talento de las mujeres es, sin duda alguna, uno de los grandes motores que están transformando la manufactura de nuestro país. Por ello, este espacio busca abrir una conversación sobre los retos que aún enfrentamos, que son muchos, pero también sobre las oportunidades que existen para seguir impulsando una mayor participación y liderazgo femenino dentro de nuestro sector. Agradezco profundamente a quienes hoy nos acompañan como panelistas. Sean todas bienvenidas, sobre todo por compartir sus experiencias y su visión de este tema tan importante para nuestra industria. Y sobre todo también a todas y todas las personas que nos acompañan y se han conectado y se han dado el tiempo para escuchar esta conversación, que son más de 200 personas, así que muchísimas gracias por su interés. Estoy segura que tendremos un diálogo muy productivo. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Fabiola Luna, directora del Grupo de Trabajo de Mujer Manufactura, para dar inicio a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Buenos días a todos y a todas. Y pues muchas gracias, Yael, por estas palabras de apertura de este webinar tan importante para nosotros aquí en INDEX Nacional. Es un gusto saludar a nuestra audiencia y darles la más cordial bienvenida a esta sesión. Agradecemos sinceramente su presencia e interés en esta conversación, que como ya lo comentó Yael, es un tema de interés no solo por ser el mes de marzo, sino es un tema de interés del día, que debe ser del día a día y que afortunadamente se ha convertido cada vez en un tema más común de discusión entre cualquier conversación que tengamos en cualquier lugar, en cualquier industria, y pues sobre todo para INDEX Nacional es importante seguir teniendo estos espacios y sobre todo hablar del espacio de la mujer en la industria de manufactura. El día de hoy nos acompaña Olivia Segura, socia de asesoría en capital humano y gestión de talento en KPMG, Paola Vázquez, coordinadora de sociedad de INCO, y María Cristina Sánchez, expresidente de INDEX Chihuahua. Más adelante les daré más detalles de una semblanza breve, porque todas tienen una gran carrera en estos temas. Y también les quiero comentar que antes de iniciar, les quiero comentar que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de cada una de nuestras panelistas. Y por favor les pido que sus preguntas las pongan en el chat y también a quién va dirigida la pregunta para yo poder hacérselas saber a nuestras panelistas. Bueno, vamos a iniciar este primer bloque de presentación en este webinar con Olivia Segura, quien nos compartirá los principales resultados del estudio de mujeres de alta dirección en México y Centroamérica 2026. Pero antes de iniciar con su presentación, me gustaría darles una breve semblanza de lo que ha sido el trabajo y es el trabajo de Olivia Segura, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, asesorando a empresas globales de diversas industrias, en optimización de procesos de recursos humanos, finanzas, auditoría interna, SOX, iniciativas de gestión del cambio y talento, diseño de modelos operativos,
proyectos de transformación, implementación de centros de servicios compartidos, de finanzas e integraciones y separaciones en México y diversos países de América Latina. Actualmente forma parte del Comité de Inclusión y Diversidad de KPMG México. Asimismo, es integrante del Comité de Vinculación de Talento de la AMITI, así como co-chair de KPMG en Women Corporate Directors. Muchas gracias, Olivia, por acompañarnos el día de hoy y pues te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Fabi. Es un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, agradecerle a Yael Durán, a Index, la invitación a participar con ustedes en esta presentación que me llena de orgullo y que además también pues, es un reconocimiento a la participación de ustedes en nuestro estudio Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2026, en el que año con año, desde la primera edición, pues, nos han apoyado y este año no fue la excepción, en donde tenemos pues buenos hallazgos. Como bien decía Yael, hay algunos retos, pero también es digno de reconocer algunos avances y avances que me honra también compartirles, específicamente en un tiempo en el que estamos viviendo de transformación digital acelerada y que identificamos grandes oportunidades también para el crecimiento de las mujeres, en general de todas las personas, pero en particular para cerrar la brecha salarial, en donde sabemos que las mujeres pues tienen ese interés y esa intención y nuestro estudio nos lo confirma, en donde vemos un avance muy importante y vamos a platicar de él en iniciativas de transformación digital, iniciativas asociadas a la inteligencia artificial, que es un campo pues muy fértil y además con una escasez de habilidades que refuerza, por supuesto, la necesidad de que más personas, especialmente las mujeres, participen en ello y que en ediciones pasadas habíamos visto una participación muy baja. Solo para darles como referencia, en 2025 identificamos que solamente el 2% de las mujeres de la alta dirección estaban liderando este tipo de iniciativas, 2% también en ciberseguridad, 10%, 7% en transformación digital en México, en Centroamérica respectivamente, y pues vemos este año gratamente sorprendidos que estamos identificando un avance realmente contundente. Hoy vemos más del 30% ya liderando este tipo de iniciativas, lo cual sin duda es alentador. Y bueno, ahora les vamos a proyectar, no sé, Axel, si me ayudas con la presentación, un poquito más sobre nuestro estudio, en el que, como les comentaba, es el segundo año que participa Centroamérica, el quinto año que participa México. Y este es un estudio que realizamos en diversas industrias, por supuesto la manufactura es una de ellas y clave, por supuesto, en la economía de nuestro país y en la participación en este estudio, en el que si vamos viendo los resultados, hablando de barreras y desafíos, también tenemos que reconocer que hay una barrera importante que se asocia al burnout. Este burnout precisamente tiene que ver con una de las grandes temas asociados al balance de vida-trabajo. En el siguiente slide lo vamos a ver. Y hoy se reconoce ya como uno de los, pues realmente talón de Aquiles confirmado. Nunca había estado el burnout en la primera posición. Y en esta posición, pues realmente nos deja la reflexión de qué podemos hacer mejor como industria para evitar este agotamiento crónico de las mujeres, ¿no? Vamos a ver que hay otras barreras, pues específicamente hablando de temas que tienen que ver, y en algunos sectores más que otros, con temas de acoso, con temas, por supuesto, también de capacitación hacia mujeres y hacia hombres respecto a qué son los sesgos, a cuáles son los distintos aportaciones, beneficios cuando una mujer está en la alta dirección o en posiciones de liderazgo. Y aquí estamos identificando que las empresas pues se han centrado precisamente en la creación de comités de diversidad o consejos de inclusión al interior de las empresas que han reforzado los talleres y entrenamientos para superar esta barrera y también la transparencia, yo les diría, es fundamental en cuanto a los indicadores, estar identificando realmente qué cambia cuando una mujer llega a estas posiciones de liderazgo. Y por otro lado, también
qué cambia en el negocio, qué cambia desde una perspectiva operativa, qué cambia desde una perspectiva financiera. Como les decía, es importantísimo esta capacitación, no solamente asociada, como ustedes saben, es a partir de este año obligatorio la capacitación para prevenir el acoso, la violencia laboral en los centros de trabajo, sino también capacitar sobre los beneficios de apoyar al liderazgo femenino. Esto, pues, de una forma realmente muy orgánica se puede hacer visibilizando los role models que impulsan ese talento femenino también desde la alta dirección, pero siendo los hombres quienes más, pues hoy todavía ocupan este tipo de posiciones, es fundamental a estos aliados del liderazgo femenino darles esa visibilidad y lo vemos aquí en el quinto lugar, ¿no? Con un 13%, en donde estamos identificando que sin duda también esto contribuye a que más hombres se sumen a esta difusión, ¿no? Esto es parte de lo que están haciendo las empresas, la mayoría de las empresas en México y Centroamérica, para erradicar pues estos desafíos que siguen presentes para que las mujeres accedan a la alta dirección en México. Avanzando en nuestra presentación, vamos a ver otros elementos para el éxito, en donde identificamos, como ya les comentaba, el burnout para acceder a la alta dirección como el primer gran reto. 45%, por primera vez en el lugar número 1, se reconoce como aquello que está, pues, previniendo que las mujeres lleguen a estas posiciones y consideran que esto se ha acentuado específicamente en el último año. Y nosotros se lo atribuimos en un momento de transformación digital vertiginosa a la capacitación que se requiere, lo vamos a ver también más adelante, y las horas que se requieren, no solamente para los múltiples roles que las mujeres ya asumen y con una distribución inequitativa de las cargas a nivel profesional y personal, sino también las horas que se requieren para capacitarse en estas nuevas disciplinas asociadas a la inteligencia artificial, como ya lo comentábamos, y donde vemos un gran avance, y que esto pues sin duda le está sumando a los desafíos para permanecer, para llegar y para permanecer, que también aquí lo vemos en el primer lugar, para mantenerse en la alta dirección. Por otro lado, en un segundo lugar, el año pasado esto fue el primer gran lugar, la desigualdad para acceder a oportunidades de alto impacto, estas iniciativas de alto impacto como pueden ser la transformación digital, como puede ser la implementación de inteligencia artificial, hoy vemos que cae al segundo lugar, desplazado precisamente por el burnout o el agotamiento crónico. Y vemos que otro de los desafíos importantes también es la cultura de competencia extrema. Esta cultura de competencia extrema con 27%, aunado al 26% de la falta de colaboración de hombres de la alta dirección, pues lo vemos sin duda como algo todavía a atender, algo que nos va a permitir en general en todas las industrias, pero en particular en la manufactura, pues sumar a más hombres a esta causa de apoyar a las mujeres, no solo por apoyarlas, sino porque beneficia al negocio y de este mensaje de que es una industria, que es un sector que brinda igualdad de oportunidades a todo el talento, ¿no? Sin importar el género, por supuesto. Y ello, pues, sin duda requiere de la atención a temas estructurales, como ya lo hemos comentado, una distribución equitativa de responsabilidades al interior, por supuesto, de las empresas, pero también a nivel personal y en donde los hombres sin duda también juegan un rol fundamental. Ello lo vemos reflejado en el tema de las políticas sin perspectiva de género, en momentos clave, específicamente hablando de la maternidad o de la paternidad, en donde precisamente estas políticas, este tema más bien cultural de que los hombres pues no solamente ayudan, sino son parte y deben ser parte, por supuesto, de esa paternidad responsable, de también asumir este tipo de responsabilidades dentro de una familia y que para ello pues se requiere que las mujeres y las empresas en general generen estos espacios y conversaciones sanas para que los hombres puedan también tomar permisos laborales de paternidad, se pueda equilibrar
responsabilidad al interior de las empresas y en donde haya cada vez más participación masculina, sin que esto pues sea un motivo como lo hemos visto culturalmente en México y en otros países, en donde se habla como de que los hombres son menos hombres si participan en este tipo de labores domésticas o familiares, ¿no? Esto está cambiando en las nuevas generaciones, pero todavía existen generaciones en las que no necesariamente está bien visto asumir este tipo de roles típicamente asociados a la mujer. Y vamos avanzando en la presentación para hablar también de dos temas que nos llaman la atención, nos preocupan y creo que nos deben ocupar a las empresas si queremos mantener, por supuesto, al talento femenino comprometido y brindando los resultados a las empresas que esperamos en una época de tantos cambios como los que estamos viviendo. Por primera vez nos comentan las mujeres que participaron en este sondeo que el impacto que tiene en número uno las barreras y desafíos de las que hablamos hace un momento es que están desmotivándolas, que están generando desinterés, 43%, lo cual llama la atención, por supuesto. Dos, que está afectando su salud emocional, y esto cuando hablamos de un bienestar integral y lo sumamos al cuarto gran punto que es la afectación a la salud mental, nos damos cuenta de que hay sin duda un reto importantísimo para las empresas, hablando de esa propuesta de valor al colaborador o a la colaboradora en este caso, para atender no solamente el bienestar físico, sino el bienestar emocional, esa seguridad psicológica y también el segundo, el primero y tercer punto, reforzar esa motivación, reforzar ese sentido de pertenencia, esa lealtad a la empresa que vemos que se está viendo mermada por estos desafíos sin atender todavía. Avanzando en el último punto, vamos a ver que también están pensando en cambiarse de empresa. Uno antes, Axel, nada más para recalcar ahí el quinto punto, 24%, que no es nada despreciable, es una cuarta parte de quienes nos comentan que estarían dispuestas a cambiarse de empresa. Creo que es una llamada de atención también para no menospreciar estas barreras y desafíos que hablamos anteriormente. Las mujeres, a diferencia de otros años, pareciera que ahora ya no están siendo tal vez tan tolerantes con estas barreras que no se están atendiendo del todo en las empresas. Continuando en la presentación, vamos a hablar de la incertidumbre. ¿Qué impacto tiene esta incertidumbre, tanto comercial, geopolítica, económica? Número uno, habla, y dos, también habla de que la están tomando como algo que impulsa a las mujeres a desarrollar mejores habilidades, tanto de gestión de crisis como de digitales. Y por otro lado, también estamos identificando que ya está afectando sus ingresos. Es la primera vez que este aparece en el top 3 de impactos. Está afectando sus ingresos, bonos, utilidades u otras compensaciones que reciben. Y también vemos esta parte optimista en donde están impulsando su crecimiento a través de asumir mayores responsabilidades, de estarse, pues, por supuesto, capacitando, como lo vamos a ver en el siguiente slide. Si quieres avanzar, Axel, como uno de los principales factores críticos que identifican desde ediciones anteriores, pero este año en particular les preguntamos en qué conocimientos y habilidades se está enfocando, y aquí es donde viene pues la gran noticia sobre este enfoque en transformación digital, en enfocarse por supuesto también en temas de agentes de inteligencia artificial, en inteligencia artificial analítica y otros temas. En primerísimo lugar, liderazgo estratégico y toma de decisiones, otros asociados a gestión de talento y las habilidades financieras. Vamos avanzando en la presentación para hablar de las iniciativas de alto impacto en las que ya están participando, 34% respecto al año pasado, que era 7%. Vemos que ya las mujeres están liderando la transformación digital de sus empresas, 33% iniciativas de automatización, 27% de gestión de datos, 22% de inteligencia artificial, y hay otras que están asociadas, por supuesto, también a temas sociales, como puede ser la mentoría para mujeres y para hombres, las estrategias ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y también la implementación de tecnologías emergentes. Pero en la primera línea es donde pueden ver la gran noticia. Ya me gustaría quedarme hasta aquí con el estudio para continuar con el resto de mis colegas.
en un mensaje claro de nuestro estudio, las mujeres están aprovechando esta etapa, este momento histórico en donde vemos a la inteligencia artificial generativa, agéntica, ya siendo parte del futuro y presente del trabajo, en donde las mujeres están tomando las riendas de su carrera para liderar este tipo de iniciativas. Esto es un salto realmente muy importante. Les recuerdo, el año pasado era solamente 2% quienes lideraban iniciativas de inteligencia artificial. Hoy vemos un 22% de un año para otro. Otros temas que sin duda cobran relevancia, la automatización y en general la transformación digital, que el año pasado también, les decía, rondaban el 10%, 7%. Hoy vemos ya un salto realmente muy importante a 34 y 33% respectivamente, y vemos que Centroamérica va a la par, que son todos los indicadores en color azul. Con esto yo les dejo la presentación con estas reflexiones que podemos hacer en nuestras empresas para hacer que las mujeres formen parte de estas iniciativas, qué podemos hacer también para atender el tema del burnout y qué podemos hacer para ayudar a que las mujeres se suban a este upskilling, a este reskilling. Vemos que una de las grandes barreras ha sido que las mujeres no se consideran para posiciones como sucesoras, para posiciones clave o para posiciones críticas dentro de sus empresas. ¿Qué podemos hacer que para las mujeres que hoy estamos liderando este tipo de programas, este tipo de reflexiones, que lideramos las empresas? ¿Qué podemos hacer para que más mujeres se sumen y generar este semillero de talento que pueda estar apoyando a cerrar esa brecha de habilidades digitales en el mercado? Muchísimas gracias y bueno, regreso con Fabi, que es nuestra moderadora. Adelante, Fabi. Gracias Muchas por gracias, este Olivia. espacio. Muy interesante tu participación. Y pues interesante ahí también, pues veo bastante congruencia en los datos que nos presentas en el sentido de que mencionabas al inicio que hubo un incremento en la participación de las mujeres en temas de tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, y que como consecuencia de eso, pues las iniciativas de las organizaciones están enfocadas en esta capacitaciones de transformación digital, de gestión de datos, de información de inteligencia artificial. Yo creo que porque por la misma demanda que hay, ¿no? Entonces, pues muy interesante y obviamente pues muy importante tomar en consideración los puntos del burnout, como en realidad yo creo que todas estamos familiarizadas con esa palabra del burnout y cómo como consecuencia pues la afectación a nuestra salud emocional pues es muy importante cuidarla, ¿no? Aquí la pregunta que alcancé a ver más frecuente en lo que es durante tu participación es la posibilidad de compartir esta presentación y estos datos con nuestros asistentes el día de hoy, que pienso que sí puede ser posible, pero igual pues ya tú no lo comentarás. Y les vamos a dejar aquí el link en el chat para que la puedan descargar con mucho gusto. Ah, excelente, excelente, muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con Paola Vázquez, quien abordará el impacto de la mujer en la economía de México, específicamente aquellos impactos positivos que tendríamos si más mujeres se incorporaran a la economía. Previo a su participación, me gustaría compartirles también pues una pequeña semblanza de lo que es el trabajo de Paola y su experiencia. Paola es economista por la Universidad Juárez del Estado de Durango y especialista en análisis de datos socioeconómicos con perspectiva de género. Actualmente es coordinadora de sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, donde coordina proyectos sobre la participación económica de las mujeres, cuidados, formación de talento y gobierno. Ha colaborado con organismos como ONU Mujeres y el Banco Interamericano de Desarrollo y cuenta con experiencia internacional de investigación en Canadá y Francia. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Fabiola, y pues muchas gracias a Index, a toda la coordinación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar y de nuestro lado en el IMCO, pues llevamos 5 años justo midiendo la participación económica de las mujeres y su impacto en la competitividad del país. Entonces, justo espero llevarlos de la mano, llevarlas de la mano de estos datos, que a mí me gusta mucho contar la historia a través de los datos, porque al final del día son como
es una historia de cómo las mujeres participan en la economía y estas barreras que justamente Olivia nos platicaba, pues se reflejan mucho en la forma en la que estamos empleadas en el mercado laboral, ¿no? Y particularmente el sector manufacturero, pues también visibiliza pues estas brechas. Entonces, pues bueno, espero llevarlos de la mano de la forma más amigable a estos datos. Antes de hablar justo de participación económica en el sector manufacturero y estos beneficios de más mujeres, pues hay que hablar de cómo participan las mujeres en la economía. Primero, la participación económica de las mujeres en México se ubica por debajo del nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? En México, 46% de las mujeres tienen un empleo. ¿Estamos bien, estamos mal? Pues esto es un poquito menos de la mitad de todas las mujeres en edad de trabajar en México y estamos un poco por abajo de países no solo como Islandia o Canadá, ¿no? Que tienen cerca del 70% de las mujeres en el mercado laboral, sino que también países vecinos como Perú y Brasil, que son economías muy similares. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto es una comparativa con los hombres en México. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues la participación de las mujeres está por debajo de la de los hombres. Cerca del 75% de los hombres participan en el mercado laboral y las mujeres estamos lejos de llegar a esa participación. Entonces aquí vamos viendo, esta es como la primera foto de cuántas participan, pero justamente también se ve en los estados, ¿no? Hay estados en donde la participación pues se repuntea, como en Baja California Sur, que 58% de las mujeres están en el mercado laboral, y Chiapas, por el otro lado, tiene un 30% de participación. Pero como les decía, esta es como la primera foto del número de mujeres que está en el mercado laboral teniendo un empleo, pero hay ciertas cosas del por qué no están trabajando o por qué no están dentro de puestos de mayor jerarquía, etcétera. Entonces, una de las principales barreras, y bien lo comentaba también Olivia en su estudio, y lo hemos visto desde el IMCO, es el trabajo del hogar y de cuidados, ¿no? Que es no remunerado, y bueno, justamente son las mujeres quienes asignan más del doble de tiempo a estas labores de cuidado que los hombres, ¿no? Las mujeres dedican 40 horas a la semana a las labores del hogar y de cuidados sin ninguna remuneración versus los hombres 16 horas. Entonces estamos hablando de una cantidad de tiempo importante, es casi una jornada laboral. Entonces estamos entendiendo el por qué las mujeres pues no participan en la misma medida que los hombres, ¿no? Y la forma en la que participan en el mercado laboral también es distinta. Entonces, bueno, uno de los grandes factores, una de las grandes barreras de entrada, permanencia y de crecimiento de las mujeres en el mercado laboral siguen siendo los cuidados y las tareas del hogar. Y justo como les decía, no nada más es una barrera de entrada, es una barrera también para acceder a diferentes tipos de empleos, ¿no? Las mujeres, 54% de las que sí tienen un empleo en México, se concentran en empleos informales, ¿no? Y no me gustaría como que pensemos que es una decisión meramente personal, porque a veces sí lo es, pero a veces es estructural. Nosotros hemos estudiado que realmente los empleos informales pues tienden a ser como una medida de poder compaginar los cuidados y el mercado laboral para las mujeres. Y bueno, pues estar en empleos informales pues impacta en sus ingresos, impacta en sus oportunidades de desarrollo. Y justamente, además de otras barreras que también enfrentan las mujeres como violencia, violencia laboral, dificultades para poder ascender a algún puesto de mayor jerarquía, pues vemos la brecha salarial. Esta es la medición de la brecha salarial, como también lo mencionábamos hace un momento. En México existe, es una realidad. Los hombres ganan más que las mujeres y desde el IMCO lo hemos estudiado. En 2005 la brecha salarial era del 20% y en 2025 se ubica en 14%. Ha disminuido un poco, pero sigue siendo persistente. ¿Qué significa una brecha del 14%? Esto es los ingresos promedio hombre versus mujeres y nos deja ver que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 86 pesos. Entonces vemos que hay una desigualdad, ¿no? De forma generalizada en México. Pero esto es, como les dije, como la punta del iceberg de las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.
Y ahora veamos como las barreras en el sector manufacturero. Evidentemente, todos los que estamos aquí entendemos que el sector manufacturero pues es tremendamente importante para el PIB de México, ¿no? 20% del PIB de México lo produce el sector manufacturero, 20 de cada 100 pesos de la economía nacional. Y bueno, esto es importante. Y cuando vemos la gráfica de la izquierda, vemos la forma en la que participan las mujeres en el sector. 37% de ellas conforman el total de los trabajadores del sector manufacturero. Esto es mucho más que industrias como comercio o agricultura. Sin embargo, pues se enfrentan barreras también dentro de los subsectores de este mismo gran conglomerado, ¿no? Y ustedes pues lo podrán ver en la práctica. Justo pues desde el IMCO hemos analizado esto, son encuestas nacionales, son datos nacionales y este es el panorama, la foto pues grande, podríamos decirlo así. Del lado derecho pueden ver la representación de las mujeres en los subsectores más grandes de la industria manufacturera. Vemos maquinaria y equipo, que pues solamente 25% de las mujeres lo compone. La mayoría está compuesta por hombres, pero aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Hay beneficios para las mujeres que están en este subsector. Vemos desde la encuesta nacional de ocupación y empleo que las mujeres que están empleadas en este particularmente subsector de maquinaria y equipo reciben hasta 46% más ingresos que el promedio del sector. Sin embargo, pues son pocas, ¿no? Las que llegan a estar insertadas aquí. Luego tenemos equipo de transporte donde 41% de las mujeres compone pues el grueso del total de los empleados. Sin embargo, vemos que enfrentan una brecha salarial del 20%, que es más alta que el promedio que acabamos de mencionar del 14%. Y bueno, también tenemos por otro lado, que es la parte de textiles, donde vemos una participación del 60% de las mujeres, que son más de la mitad de las mujeres, pero tenemos pues ingresos mucho más bajos, ¿no? Incluso 29% más bajos que el promedio de manufactura en general, y existe una brecha salarial a favor de los hombres, aunque sean menos los que están en esta industria, pues ganan 25% más que las mujeres. Entonces, esto es un poco el panorama nacional del sector. Quisimos pues proyectarlo con ustedes, platicarlo de esta forma y pues también entender y un poco pues poniéndole cara a los datos que Olivia nos estaba comentando. Desde el INCO también medimos la participación de las mujeres en los puestos de la alta dirección, ¿no? Creo que entender estas barreras que Olivia nos comentaba y verlos después en estos números, pues es importante verlos reflejados, ¿no? Desde el INCO vemos la participación de las mujeres en los consejos y en las direcciones relevantes de las empresas. Y justo vemos que 14% de las mujeres conforman los consejos de administración. Entonces, consejos de administración, pues ustedes bien lo saben, pues es como este organismo, pues lo más alto en algunas empresas que sí lo tienen, el organismo pues de gobernanza más alto y solamente 14% de las mujeres llegan a estos puestos. Es decir, si tienes una sala con 10 sillas, solamente una es ocupada por una mujer. Entonces vemos aquí en números, pues las barreras que bien estábamos revisando y vemos la evolución de cómo ha cambiado en algunas direcciones, ¿no? Aunque las mujeres hemos visto que conforman casi la mitad de la plantilla laboral en las empresas de México, vemos que cuando llegan a una dirección jurídica solo llega el 26%, cuando llega a una dirección de finanzas solo llega el 15% de las mujeres y una dirección general solamente 3% de las mujeres la alcanza. Entonces vemos que se va diluyendo el talento de las mujeres conforme avanza el nivel jerárquico y sin duda pues es un tema de barreras estructurales, te puede ser de falta de políticas de flexibilidad, de no estar atendiendo y de no estar aprovechando el talento de las mujeres para que podamos hacerlo crecer y mantenerlo en el mercado laboral. Entonces, bueno. Justamente a lo que hablábamos, hemos estudiado desde el INCO que hay beneficios económicos de sumar a más mujeres a la economía, ¿no? De hecho, estimamos que el PIB de México podría aumentar hasta 6.9 billones de pesos si se suman a 18.6 millones de mujeres a la economía en la próxima década. Evidentemente, esto pues implica un cambio en las estructuras, ¿no?
cambiar estas políticas para sumar a las mujeres, hacer que podamos retener su talento, pues sin duda es un beneficio económico para el país. Y no únicamente me gustaría pensar como en un nivel macroeconómico, sino que también, bueno, tiene beneficios, pues, para las mujeres, para las propias mujeres, su autonomía económica, el poder pues recibir ingresos propios, ¿no? También para los hogares, mayores ingresos, mayores ahorros, y para las empresas, que también es una mayor rentabilidad y talento, y pues para México eventualmente un mayor crecimiento y un beneficio económico. Y justo quería también mostrarles los beneficios que pueden tener los estados. Hay algunos estados que se beneficiarían si pudiéramos aumentar la participación de las mujeres, pues más que otros. Definitivamente vemos que Chiapas podría aumentar hasta 21% su PIB en la próxima década si llega a una participación de las mujeres de cerca del 64%. No estamos hablando del 100% de las mujeres en la economía, sino que lograr aumentar hasta 10 puntos porcentuales. Entonces, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas, son los estados que más se beneficiarían. A nivel nacional, es un 3,7% más em, del PIB, pero bueno, justamente hay algunos estados que tendrán menos beneficios porque ya tienen a más mujeres incorporadas, pero sin duda, pues esto plantea un crecimiento y una oportunidad para aprovechar este talento. Y pues bueno, de esta forma termino brevemente y no sin antes decirles que aquí pueden descargar todos nuestros estudios del IMCO. Estamos constantemente pues analizando la participación de las mujeres en el mercado laboral y todos son públicos, gratuitos y pueden consultarlos con mucho gusto desde acá. Y si tienen alguna pregunta, también muy, muy contenta de comentarlo. Y pues bueno, paso contigo, Fabiola. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy interesante la información que nos presentas. Y pues obviamente muy interesante ver que afortunadamente la brecha salarial pues ha disminuido un poco y en otros sentidos pues se ha incrementado lo que es la participación de las mujeres. Lo que me llama la atención es ver cómo en el temas de manufactura hay más mujeres, por ejemplo, en el área textil que hombres, como que por la naturaleza, ¿no? De las habilidades que tenemos las mujeres, tal vez, pero veo menos participación en temas de maquinaria, movimiento de maquinaria de equipo y todo eso. Yo creo que es ahí donde las empresas pueden contribuir en sus capacitaciones a las mujeres que quieran sumarse a trabajar en esta área, ¿no? Y en estos sectores. También veo que pues la participación se ha incrementado en puestos de directivos, pero sobre todo en puestos administrativos. Yo creo que pues ahí es importante sumar ahí el incremento y la participación, como bien lo presentó ahorita Olivia, en otros sectores o en otras áreas en las organizaciones, como son las áreas de tecnología, seguir impulsando estos temas porque se requiere más participación de las mujeres en estas áreas de tecnología, ingenierías, desarrollos de proyectos y demás. Entonces, pues nos queda todavía bastante camino por recorrer, pero afortunadamente se ven datos donde sí se ha avanzado. Muchas gracias, Paola. Bueno, para continuar con la siguiente intervención, me voy a permitir leer una breve semblanza de María Cristina Sánchez, que nos compartirá las mejores prácticas que ha implementado a lo largo de su trayectoria profesional para impulsar el liderazgo de las mujeres en la industria manufacturera. Cristina se ha desempeñado dentro de la industria manufacturera y de exportación desde 1980, ocupando varios puestos, principalmente del área de producción, ingeniería industrial, transferencia de productos, administración de proyectos, mejora continua y gerencia de planta. Justo lo que estamos mencionando, pionera en estos temas, en estas áreas donde pues no logramos ver muchas mujeres. Muchas gracias, Cristina. Cuenta con 16 años de experiencia como gerente de planta en Boiler Motor de México. Se desempeñó como presidenta de la Asociación de Maquiladoras en la ciudad de Chihuahua, en Index por el periodo de 2016-2017 y en este mismo periodo fungió como vicepresidenta en Index Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Olivia, Paola, por compartir estos datos tan interesantes, ¿verdad? Que sí, pues yo los veo más positivos, ¿verdad? Que negativos, pero como bien dicen, todavía queda mucho camino por recorrer y muchas cosas en las que podemos y
espero que podamos influenciar nosotros que estamos en estas posiciones donde podemos influenciar un poco. Gracias por apoyarme con la presentación y gracias a Index Chihuahua y a Index Nacional por tan atenta invitación. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, pues yo les traigo aquí, quiero compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia, así que si bien no se trata de inventar el hilo negro, no se trata de decir este es el camino, es el único camino, esto fue lo que me tocó a mí vivir y pues bueno, parte también de motivar y de mover un poco esos números que ya fueron presentados, pues es visibilizar, ¿sí? Y de alguna manera compartir las experiencias y lo que yo le llamaría la marca personal, que estoy segura que casi todas de ustedes ya habrán escuchado de ese concepto, ¿verdad? ¿Cuál es tu marca personal? Entonces aquí vamos a tocar un poquito ese tema, ¿sí? La siguiente, por favor. Si me apoyan con el siguiente slide. El siguiente. En este punto quiero tocar un poco, no me voy a extender mucho porque imagínense tratar de explicar lo que ha pasado desde 1980 al presente 2026, pues nos tomaría mucho tiempo, sí, pero en 1980 inicié yo como operadora de producción en una empresa que sigue existiendo aquí en la ciudad de Chihuahua, Honeywell. Honeywell hoy se llama un poquito diferente, manufacturas o algo así. Comencé en el área de producción. Entre 1980 y 1986 tuve la oportunidad de ir creciendo como jefa de grupo, coordinadora de línea y luego como auxiliar y supervisor de producción, ¿sí? Entonces les da un poquito de la idea dónde vamos a llegar a tocar al último, ¿sí? Después, en 1986, yo me comienzo a hacer la pregunta y decir, oye, híjole, pues hay mucha competencia y ahorita lo vemos, ¿sí? Sigue habiendo competencia, sobre todo pues con los varones. Dije, bueno, ya tengo el puesto, pero no tengo el título, entonces pues hay que comenzar a estudiar. Decido entrar a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, aquí en la ciudad, en el sistema abierto. Quiero mencionar el sistema abierto porque quiero también visibilizar que se puede hacer una carrera aún estando trabajando porque ahorita hay muchas oportunidades y diferentes opciones de hacerlo, hasta vía remota. Me tomó 7 años terminar la carrera porque pues también me casé, tuve una hija, y a la vez también pues jugaba mucho básquetbol. ¿Sí? Me encanta el deporte, eso es formativo también. La terminé finalmente en el 2000, ¿sí? Se llega a la crisis también, la primera crisis automotriz y de muchos negocios. Honeywell hace recortes, salgo de Honeywell, pongo un negocio porque también pues dije, vamos a experimentar eso de ser emprendedora, ¿no? A ver a dónde nos lleva. No duré ni un año, ¿sí? Porque pues mi hija nada más conocía la maquiladora, la industria de la manufactura y ella dijo, pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, regreso, ¿sí? Un día entregando un arreglo de flores, llego a Buehler Motor de México y pregunto si hay trabajo. Me dicen, pues sí, hay un puesto de auxiliar para el gerente de producción en ese entonces y digo, bueno, pues vamos a volver otra vez al back to the business o back to the basics, ¿sí? Regreso a esta empresa que pues me dio muchas oportunidades. Me dieron la oportunidad de aplicar lo que ya había conocido yo hecho en Honeywell, sí, todo lo relacionado a la mejora continua, esa es mi pasión. Les puedo decir que esa es mi marca personal. Todo lo que signifique mejora, me gusta entrarle a eso. En ese tiempo de crecimiento dentro de Buehler, se me ofrece la oportunidad de concursar con otra mujer compañera y un varón por el puesto de la gerencia de planta. Y pues son de esas ocasiones en que te sientes un poco sorprendida porque
uno muchas veces no conoce sus capacidades, sin embargo, otra gente las ve y te dice, pues tú puedes, ¿no? ¿te quieres entrar? Pues sí, le entramos. Es un concurso, es una especie de exámenes, no es nada más de que alguien te seleccione y diga, pues tú puedes ser, te prueban tus capacidades, es una empresa alemana muy estructurada, con procesos muy definidos para la selección. Me quedo finalmente con la posición y eh, comienza mi carrera, voy a decir, mi contacto de redes con gente, empresarios, gente de la industria, con otras asociaciones, etcétera. Es una etapa de mucho conocimiento, de adquirir, tender pues esas redes, ¿sí? En ese periodo también Index me invita a ser como la primera mujer presidenta de esta asociación en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Este, en el periodo del 2009-2016, yo les puedo decir, y se los digo con esa sinceridad que me caracteriza para la gente que me conoce, que me caracteriza, perdón, mis mejores coach o mis senseis, voy a decir, porque a algunos así los llamo, han sido hombres, ¿sí? No ha sido ni una mujer. Entonces, eso es bueno y me gusta mencionarlo porque en ocasiones hay veces que nosotras mismas eh, tendemos esa red o tenemos esa idea de que las mujeres son las únicas que me pueden ayudar. Pues no, en mi caso no pasó así. Y será también pues por los mismos datos que ya presentaron, ¿verdad? O sea, está rodeada de 100 mujeres, no eran 9 hombres y una mujer en la mesa en mis reuniones, eran 100 hombres, 99 hombres y una mujer, que era yo. Entonces, eh, agradezco mucho a Index por la oportunidad, fue mucho crecimiento. También la empresa me dio la oportunidad de estudiar una maestría tarde, fíjense qué tanto hace, pues 7 años, ¿verdad? 2019 la terminé. O sea, esto también es el ejemplo de que nunca es tarde y hay que seguirse preparando, porque la competencia es feroz. Y quien me diga que no, pues que hable ahora, ¿verdad? 2026, en el 2026, enero de este año, decido retirarme de la compañía, ¿sí? Es una decisión que yo tomé, ¿sí? Eh, Voy a decir, hablando un poquito de lo que mencionaba Olivia del burnout, tal vez, ¿por qué no? Eso sería lo que me movió en parte. Y también me movió mucho el ver ya tantos años, ¿no? de experiencia y de carrera dentro de la industria. También hay que saber cuándo retirarse, ¿sí? Yo pienso que es mejor retirarse cuando estás bien, equilibrada, cuando todavía tienes éxito, cuando eres visible y cuando puedes luchar para que la persona que se quede en tu lugar sea una mujer. Y lo logré, ¿sí? No fue fácil porque hay que convencer y la persona también a la que se le ofrece la oportunidad, pues tiene que estar abierta a eso, porque piense que por una mujer que se le ofrece la oportunidad para un puesto gerencial y no lo toma, es una oportunidad que se pierde para otra mujer, porque difícilmente la empresa va a pensar en ofrecer esa oportunidad a otra mujer. Lo más seguro es que va a ser para un hombre. Entonces hay que tomar mucho eso también en cuenta. Es algo de lo que me siento orgullosa porque no fue fácil, ¿sí? Pero también me siento orgullosa y estoy confiada que la persona que se queda en mi lugar es una persona que va a sacar adelante a la empresa y que se compromete, ¿sí? Y que aceptó el reto. La siguiente, por favor. Tarda un poquito. Ahora quiero hablarle un poquito de lo que son para mí las mejores prácticas o lo que yo llamo las básicas. La siguiente, por favor. ¿Qué serían para mí las básicas que en su momento te preguntas? ¿Sí? Tienes que definir qué es lo que quieres. ¿Quieres esa posición? ¿Quieres el puesto nada más? Porque pues tu
tu tarjeta de presentación va a decir gerente de manufactura o director general de una empresa. En este punto, pues mi recomendación sería, si es así, pues bueno, hay que aprender de todo y de todos, porque de todos se aprende y cada día, y cada segundo estamos aprendiendo algo nuevo. Pero ¿qué pasa si tú quieres ya cimentar más tu carrera? Este, ¿Quieres hacer realmente una carrera profesional, algo que te lleve a esa posición gerencial? Pues tienes que prepararte, tienes que tener un título y eso es lo mínimo, le diría yo, porque ahorita en el campo en que nos movemos, pues vemos muchos varones y también mujeres, ¿sí? Que tienen no nada más una maestría, o sea, ya tienen hasta un doctorado. Ahorita escuchábamos de Paola, ¿verdad? O sea, ha trabajado con diferentes organismos. Es una experiencia que se va adquiriendo, que te va haciendo crecer cada vez más. Pero les vuelvo a decir, la competencia, pues afuera ya es hay veces es una jungla, es la verdad. También tienes que preguntarte si a la vez que quieres y estás haciendo tu carrera profesional, ¿quieres una familia? ¿Tienes una pareja? ¿Quieres hijos? ¿Es el tiempo para tener hijos o quieres esperarte? Esas son preguntas básicas, ¿sí? Pero en estos tres ejemplos que les estoy poniendo, los que yo considero en mi carrera que han sido definitorios, ¿sí? Hay un componente que está muy ligado a estos conceptos que estamos viendo y a los que vienen en el siguiente slide. Es el tiempo, ¿sí? O sea, todo esto requiere de tiempo, de preparación, ¿sí? Ahorita mencionaban el punto otra vez, volviendo a lo que es el burnout, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esto? ¿Cómo voy a dividir? ¿Cómo voy a equilibrar entre la familia, mi carrera profesional? Ese reto que estoy tomando de una dirección de una planta o de una asignación en el extranjero como directora, no sé, regional de una área. Eh, Compromiso también. Espero ahorita ver, ver algunos de sus comentarios en el chat de cuáles son esos componentes que ustedes considerarían muy en su personal perspectiva, que serían definitorios para la definición de una carrera, familia, posición. La siguiente, por favor. Vamos a pasar de lo práctico, ¿sí? O de lo básico ahora a lo que te da más visibilidad o que yo le podría llamar, la siguiente, por favor. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Qué te define a ti? ¿Qué es lo que te visibiliza dentro de la empresa que trabajas o ante la sociedad o ante una organización en la cual estás participando? ¿Sí? Tenemos que tener muy claro cuál es mi core, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me hace ser más fuerte, ¿sí? Lo que hace que la otra gente me voltee a ver. ¿Es mi liderazgo? Tengo que preguntarme cuál es mi estilo de liderazgo. ¿Soy empática? Empático, yo diría que tiene tres niveles porque no es nada más ponerse en los zapatos del otro, es entender la perspectiva de lo que la otra persona te está diciendo, es involucrarte en el sentimiento que la otra persona tiene y el último y tercer nivel, que yo diría es el más importante, es cómo le ayudo, cómo le apoyo, ¿sí? Hay que tener una inteligencia emocional también fuerte, alta, pues para poder dirigir, para poder también desarrollar, para poder preparar a los que te apoyan a ti diariamente en tu labor como gerente. Yo hago el ejemplo de una gerencia de planta. ¿Cómo haces crecer a tu equipo? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo dejas listo para que si tú te sacas la lotería el día de hoy o decides cambiarte de empresa? También se manejó mucho eso. Si quiero cambiarme de empresa, ¿quién se queda en mi posición? O me voy nada más de un día para otro y pues ahí se ven.
No considero que eso sería lo correcto. Hablamos del networking también, que es muy importante. Cómo tengo mi networking interno dentro de donde estoy desempeñándome, ya sea una asociación o una empresa. También tengo que tener un networking externo, ¿sí? Que en un momento dado me soporte si decido cambiarme a otra empresa, si decido salirme de ese campo de la manufactura e irme a un negocio. Hay que estar muy abiertos a la mentoría también, a los consejos que otros te dan. Durante mi asignación en Index, la verdad es que uno recibe muchos comentarios, ¿no? Y hay veces también tienes mucha confrontación con la prensa. Entonces recuerdo mucho de un compañero que me pasó, eran 3 páginas, ¿no? Y me decía, léelas, porque es bien importante, para que cuando tengas una conferencia con la prensa, ¿sí? En aquel entonces fue el bloqueo de, válgame Dios, el paso aquí, una de las casetas, ¿sí? Por lo del gasolinazo. Y me decía, te vas a enfrentar a una prensa, sí, y a muchas preguntas incómodas, entonces tienes que saber cómo manejar a las masas. Y aprende, sí. Este, no hay que tomarse esos, ¿cómo se dice? Comentarios o mentorías, como que la persona está en contra de ti o estás haciendo el ridículo, voy a decirlo así. Hay que aprenderlo, ¿sí? Y estar abiertos a esa retroalimentación positiva, voy a decirlo así. No hay nada personal, ¿sí? Contra ti. Hay que estar también dispuestos y listos para adaptarse continuamente. Ahorita hablamos mucho de todo lo que es la geopolítica, también nos dieron muchos datos de eso. ¿Cómo me estoy preparando para eso? O sea, siquiera dejo un momento esto, lo que es el TikTok y esas cosas, y me involucro más en saber qué está pasando en el mundo, cuáles son las noticias del día de hoy, qué está pasando en Irak, cómo nos va a afectar eso. Pues primero que nada con la gasolina, ¿no? El precio de la gasolina y la economía. Eh, Hay que estar también constantemente preparándose para las nuevas competencias. Ustedes pudieron ver, yo me pude haber quedado con el puesto de ingeniero industrial, supervisor, y aún con el de gerente de planta sin haber pensado en estudiar una maestría, ¿verdad? ¿Quién me decía, pues, ¿para qué la maestría? Y a tu edad, este, es preparación, ¿sí? Es preparación, es inversión para el futuro. El equilibrio, y se habló también de equilibrio cuando comencé a ver las filminas, dije, vaya, no ando tan perdida, ¿verdad? Cuando hablamos del burnout, cuando hablamos del equilibrio, de la salud, de priorizar la salud, de cómo yo me doy cuenta, ¿sí? En qué momento estoy, cómo voy a manejar el estrés. Nunca hasta hace un año había yo podido manejar el ponerme los gogles para meterme a una alberca, ¿sí? Les puedo decir que fue algo tan maravilloso descubrir y darme el tiempo para poder hacer eso y quitar ese bloqueo de mi mente, que ahora digo, estoy lista para que mi marido me lleve a Cozumel para poder ver los pequeños adentro del agua. Entonces hay veces que no nos damos ese tiempo, sí, de priorizar la salud, el tiempo con la familia y llegamos a esa etapa del burnout, que también nos hace tomar otro tipo de decisiones. O sea, hay que tener unos altos hacer un alto en ese caos que tenemos, hay veces diariamente, ¿sí? Y también darle tiempo a la pareja, porque al final de cuentas la familia y el que tienes a tu lado es el que te va a aterrizar, es el que te va a hacer ver lo que realmente importa, ¿sí? Esto que les comparto yo es lo que en su momento a mí me funcionó, me sigue funcionando. Decidí dejar la empresa y retirarme apenas el 12 de enero de este año
Y pues muy agradecida de que me inviten para compartir esa experiencia, esa carrera, vamos a decirlo, de largo tiempo, ¿sí? Que como les dije, hay mucha gente, ¿sí? Ahorita muchas de nosotros, lo veo con mi hija, tienen mejores oportunidades que las pudimos haber tenido los que somos ya generaciones baby boomers o algo parecido, pero eso no nos deja de lado el saber y preguntarnos siempre todos los días, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Porque al final eso nos hace ser más humanos, más empáticos, más inclusivos. Y me un poco la pregunta que hacía Olivia, ¿qué puedo hacer yo? O sea, desde mi ámbito, en la posición en que estoy, ¿cómo puedo motivar a la gente que está a mi lado? ¿Cómo puedo ir a platicar con esa persona que yo sé que está ahorita como operadora de producción o voy a decirlo como auxiliar en, en un puesto de segundo nivel? Motivarla para que si hay una posición abierta, pues que sepa que puede. Tal vez necesita que alguien le diga, tú puedes. ¿Por qué no te has anotado para concursar para esa posición? Creo que eso es lo básico y es lo que ahorita hay que hacer, insistir, insistir y decirle a la gente que tiene la capacidad de poder llegar hasta donde alguna de nosotros está ahorita. Creo que eso es sencillo, ¿sí? Y no nos cuesta tanto tiempo, porque todos en su momento tenemos tiempo de afrontar un reto tan grande como dirigir una empresa, ¿sí? Pero ¿qué más podríamos hacer si no es que eso, lo básico? Entonces yo las invito a hacerlo, yo lo he hecho, me ha funcionado, ¿sí? Hay gente que no quiere y se respeta, ¿sí? Y hay que respetarlo, pero en donde vean así que dude la persona, pues ahí es donde hay que seguir insistiendo, ¿sí? Para que esos números que presentó Olivia, que son de veras muy buenos, ¿sí? Pasar de un 3% al 33, 22% digo, es que algo estamos haciendo bien y hay que seguirlo haciendo. Gracias y espero haber podido transmitirles un poco de mi pasión por lo que es la manufactura y aquí seguimos a la orden. Les comparto por último nada más el último slide, eso lo aplico cada día porque siempre todos los días tenemos retos. En ocasiones nunca nos damos cuenta del valor que tenemos o lo que podemos hacer hasta que no lo intentamos. Yo me lo pregunté cuando me ofrecieron incluso el puesto de gerente de planta, así como que están hablando conmigo, ¿sí? Sí, era yo. ¿Sí? Entonces, nadie nace sabiéndolo todo, ni, ni nunca se termina de aprender algo nuevo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por tan interesante información. Y pues como lo mencionaba en un inicio, eres pionera en haberte desarrollado y ahora ahorita que nos presentas toda tu historia profesional, toda tu carrera profesional y de vida, tus inicios, digamos, desde el punto inicial en una industria de manufactura, que es la área de producción hasta llegar a una gerencia de planta, ¿no? Todo el camino recorrido y todo el aprendizaje que tuviste en ese recorrido. Y obviamente también, pues, el comentario que haces del reconocimiento de que hay que hacerse válido también el apoyo que se tiene durante nuestras carreras profesionales de tener mentores, hombres o coaches, hombres, que nos han dado la oportunidad también de desarrollarnos y de crecer en una industria que inicialmente yo creo que era principalmente para hombres, ¿no?
Me quedo con el tema de la marca personal. Yo creo que es importante conocernos y identificar cuáles son nuestras talentos, conocernos y saber de esa marca personal que prácticamente es la marca que vamos dejando en las demás personas, ¿no? Y cómo las demás personas nos identifican. Entonces, pues muy interesante, muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocer a Cristina cuando inició su rol de presidenta de INDEC Chihuahua y le tocó en el primer mandato de Trump el tema de los cierres de las carreteras y todo eso lo que mencionaba y pues entrarle a ese tipo de retos cuando no es un tema, el tema de la política no es nada fácil. Yo creo aprendiste bastante pues aplicaste todo el tema de cuál es tu marca personal y cómo le ibas a entrar a ese tema, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues muchas felicidades por esta decisión que mencionas de ya dedicarte a tu vida personal, cuidar tu salud, a vivir experiencias que a lo mejor en cierto momento de tu carrera, y yo creo que todas lo hemos hecho, dejamos de lado esas experiencias personales y que pues hay que darnos la oportunidad de vivir. Muchas felicidades por esa decisión también. Muchas gracias. Bueno, tengo ya para cerrar esta sesión, vamos a tener tres preguntas, eh, una para cada una de nuestras panelistas. La primera va a ser para Paola. Hay una pregunta aquí que tenemos que dice, ¿qué políticas públicas y acciones empresariales pueden ayudar a aumentar la participación de las mujeres en la economía y en la industria manufacturera de nuestro país? ¿Qué es Híjole, lo que tú consideras? qué valiosa pregunta. Pues muchas gracias. A ver, intentaré ser bastante breve. Dentro de las políticas públicas, vamos a seguirlo diciendo y desde el INCO lo hemos estudiado, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y también los sistemas estatales de cuidados. Vemos como esta falta de conciliación entre los cuidados, la familia, el hogar y las mujeres en el mercado laboral. Entonces, las políticas públicas no han logrado avanzar al mismo ritmo que las mujeres estamos avanzando en el mercado laboral. Entonces, sin duda, como consolidar este sistema. ¿Qué quiere decir este sistema? Pues equiparar las licencias de maternidad con los permisos de paternidad, ¿no? Que sabemos que son las licencias cerca de 3 meses y los hombres 5 días. Entonces, pues es una locura. Y bueno, pues más allá de estas políticas, pues también cubrir la demanda de cuidados, que pues, estamos hablando de infraestructura, ¿no? También centros de cuidado adaptables, hablar también de las condiciones de los cuidadores y pues básicamente hacer este andamiaje nacional y pues también estatal. Hay algunos estados que han logrado pues establecer la ley para el sistema de cuidados, pero sin duda todavía hay mucho que recorrer en esa parte. Entonces, de ese lado de las políticas públicas, para las empresas, el camino también ha sido pues evidente, ¿no? Hay algunas empresas que hemos estudiado que han migrado hacia la flexibilidad, sobre todo en puestos de alta dirección, pues que ha permitido que las mujeres puedan avanzar, sostenerse en sus carreras profesionales, no pausarlas. Y poder crecer en puestos de alta dirección. Por ejemplo, el regreso escalonado después de la maternidad ha funcionado mucho en empresas, ¿no? La flexibilidad de horarios, los permisos para ausentarse por temas de cuidados y pues la verdad es que esto termina siendo pues un apoyo para que las mujeres puedan seguir desarrollándose en las empresas. Y bueno, creo que esas eran las dos preguntas, bueno, los dos ejes importantes. Y bueno, pues espero haber contestado con claridad. Muchas gracias, Paula. Coincido ahí la parte, yo creo que parte de lo, digamos, lo positivo que nos dejó el tema de la pandemia es este tema del home office, que se convierte en esa oportunidad de que las mujeres podamos tener ese tiempo o facilidad de trabajar híbrido, ¿no? En casa, oficina y pues cubrir, aunque a veces nos cargamos más ahí con el trabajo de la casa, pero es parte de estar iniciando este cambio, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios muy aclarados muy bien esta pregunta. Tenemos otra pregunta para lo que es para Olivia. Aquí preguntan cómo se compara la situación de las mujeres en la alta dirección en México respecto a otros países. Mira, yo creo que hay algunos retos que realmente se comparten. Podemos pensar que economías más avanzadas, ¿no? Como Europa, como el mismo Estados Unidos, tienen resueltos pues temas que en México
o en Centroamérica todavía están pendientes, pero inclusive lo vemos en iniciativas que están liderando en estos países para impulsar el crecimiento de las mujeres y la participación en particular en manufactura, en donde vemos que hay inclusive un rezago respecto a los avances que ya tenemos en México. Nosotros somos realmente un país de los que van liderando y que no se considera así, inclusive en Latinoamérica, cuando se habla de los 146 años por ahí de las 9 generaciones que se requieren para alcanzar la paridad, realmente se están refiriendo en este indicador de la ONU a economías como las asiáticas, ¿no? Como países que se encuentran en realmente regiones en donde sí efectivamente se requerirán estas nuevas 9 generaciones para alcanzar la paridad. México, Latinoamérica en general se requieren 2 generaciones. Y es realmente matizar los avances y también tener en cuenta que somos la punta de lanza para que crezcan otras regiones, para que a nivel global sigamos siendo ese ejemplo a seguir. Creo que en Latinoamérica, en particular en México, vemos en general más los rezagos, lo malo, lo que todavía está gran camino por recorrer, pero no estamos viendo que somos en general a nivel global de las regiones más avanzadas, de las que hemos, inclusive respecto a Europa, respecto a Estados Unidos, avanzado más en esta participación femenina. De acuerdo al índice de paridad de género de la ONU, de ONU Mujeres, México está en el 4.º lugar en sector público a nivel global de 147, 149 países. Y tenemos, sí, sin duda, todavía un camino que recorrer en la participación económica, en ese subíndice, pero sin duda estamos por el buen camino. O sea, y sobre todo estamos mucho mejor que otras regiones y eso pocas veces se dice. Eso creo que para nosotras como mujeres, y lo comentaba Cristi, también es esa responsabilidad de seguir abriendo camino, no solamente para las mujeres, por supuesto, en nuestro país, sino en general para hacer y seguir siendo ese referente a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que eso también es digno de reconocerse y hay iniciativas que ustedes podrán ver. Yo escribí hace poco en mi columna del Economista y también en un artículo que se publicó en varios medios respecto a otras iniciativas que hay en países como Estados Unidos, en regiones como en países como UK, como Reino Unido, para avanzar a las mujeres en manufactura y que denotan que no están tan avanzadas como nosotros, ¿no? Muy interesante, muchas Lo gracias, cual es una Olivia. muy buena noticia, ¿no? Y es para Exacto, alentar, sí es, no para invisibilizar lo que todavía hay por hacer, pero sí para reconocer que vamos por buen camino. Y un tema que me exacto. gustaría, Fabi, compartir muy breve, y lo mencionaban también en temas administrativos, sí, las mujeres forman mucho más parte, lo decía Pau, en general, además en todos los sectores, pero en manufactura en particular, y son las posiciones más vulnerables a ser erradicadas o a ser desplazadas por la inteligencia artificial. Por eso es tan importante que las mujeres tomen el liderazgo en las otras iniciativas que tú también comentabas, Fabi, asociadas a la transformación digital, porque las administrativas y todas estas que típicamente ocupan las mujeres son las que van a desaparecer. Entonces también es tenerlo en cuenta. Excelente, muchas gracias, Olivia. Muchas gracias por Por tus supuesto. comentarios. Y bueno, tenemos una pregunta aquí en particular para Cristi. Mencionan aquí, Cristi, volviendo al tema de la familia, dice, si hubiera tenido más conversaciones sobre balance entre maternidad y trabajo, ¿cree que habría enfrentado el burnout de forma distinta? Ay, caray. Pues es que el burnout realmente me llegó ahora hace poco, ¿sí? Es, Ok, tú comienzas a ver cómo tu energía ya no es la misma, ¿sí? Voy a decir, tu pasión también comienza a disminuir y eso es algo normal, voy a decirlo, y tenemos que ser conscientes de eso porque pues ya no tienes la energía cuando tenía 22 años, o sea, comencé a los 17 años en la industria y
Mi hija la tuve me casé a los 22, a los 23 ya tenía una hija, ¿sí? Entonces, pues estaba joven para poder sobrellevar eso, incluso un divorcio, ¿sí? Son cosas que hay que tocarlas, no hay que tener miedo a platicarlas, ¿sí? Entonces, en ese entonces, pues, eh, no tenía voy a decir no estaba mi hija en una guardería del IMSS, sin embargo estaba en una estancia, ¿sí? Donde al final de cuentas estuvo en esa estancia como hasta los 9 años, hasta que ella me dijo, ya no quiero estar en la estancia, ¿sí? Porque ya incluso se cuidaba a las otras niñas, ¿no? Entonces, son cosas que vas viviendo y tienes que irlas adaptando y tienes que ir, pues acoplando, ¿no? Tu día a día. En- eh, no sentí en ese entonces el burnout vino ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora eh, son más cosas las que tenemos que manejar, ¿sí? A las jóvenes como veo a Paola, sí, claro, Olivia también está más joven que yo, se ve, y muchas estoy, por cierto, de las que están participando en la conferencia, están en esa etapa en que tienen el cuidado de los hijos y a la parte quieren crecer en una empresa, a lo mejor también están estudiando, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, el tiempo es lo más preciado que tenemos. Hay que sentarse y ver cómo administrarse. Hay que apoyarse en esas redes, en la familia. Yo en ese entonces me apoyé con mi madre, sí, y con amigas y con mis hermanas. Hay, hay cómo manejarlo, ¿sí? Para no llegar a ese burnout. Pero siempre por delante la conciencia y tener claro qué es lo más importante, ¿sí? Ahorita, como bien menciona también Olivia, o sea, tenemos organizaciones, lo mencionó también Paola, o sea, hay más apoyos. Sin embargo, hay ciertas cosas que nos bloquean y no los utilizamos o no hacemos uso de ellos porque todavía tenemos ahí algunas cosas que tal vez nos afectaron en nuestra infancia o que vimos y no queremos que eso le pase a nuestros hijos, etcétera, pero pues tenemos que experimentar también. Y no digo experimentar y dejar a los hijos ahí, a la buena de Dios, no, nunca, ¿sí? Pero hay más apoyos ahora. Eso es una realidad también, ¿sí? Y ha estado mejorando. Entonces, eh, yo digo que hay que administrar bien el tiempo, ¿sí? Y evitar llegar a ese burnout. Entonces, lo veo con mi hija, lo veo con mis sobrinas, ¿sí? Hacen su carrera, tienen a sus hijos en una estancia, en una guardería, y ahora son de primer nivel de lo que eran, voy a decir, en 1980. Entonces, eh, no hay que tenerle miedo a eso, ¿sí? Y yo no les puedo decir cómo van a evitar ese burnout, ¿sí? Cada quien tiene que encontrar su mecanismo, ¿sí? Pero es posible evitarlo, ¿sí? Y yo Bien. mencioné parte de lo que me hizo tomar la decisión de ya pensionarme, fue burnout, pero también tengo una pareja que ya tenía mi esposo, sí, que me apoya siempre mucho, bastante, que ya tenía un año retirado. Entonces, qué incongruente, ¿no? Que yo, siguiera trabajando y él en la casa. También hay que revisar esas cuestiones, ¿sí? Y hay que ser Bien. conscientes también de los riesgos que se corren. Muy bien. Muchas Sí, gracias. gracias. Muchas gracias, María Cristina. Yo creo que aunando un poquito o abonando un poquito a lo que es tu comentario, yo creo que también afortunadamente ahora hay más información, justo estos estudios que están saliendo, estadísticas, información más pública respecto al tema de la salud mental, Ujú. que nos hace más conscientes respecto a cómo las herramientas que podemos tener para cuidarnos y que obviamente impactos en la salud mental nos va a impactar en cualquier
área de nuestra vida, ¿no? Yo creo que el tema de encontrar un equilibrio entre y un balance, yo creo que es un mito. Y yo creo que el equilibrio, más bien, en mi opinión, está enfocado en que hay veces que el trabajo me va a demandar más y me enfoco ahí. Hay veces que la vida personal me va a demandar más. Hay veces que prepararme académicamente me va a demandar más. Entonces, pues es tomar esas decisiones y buscar, mientras me dedico más a alguna parte, cómo manejo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas por acompañarnos en este webinar. Esperamos que esta conversación con nuestras tres panelistas haya sido de gran utilidad para ustedes para continuar contribuyendo desde nuestros espacios a fomentar el liderazgo de las mujeres en la industria. Fue un gusto tenerlas como invitadas, datos estadísticos de experiencia personal, una muy buena combinación. Ya vi que aquí en el chat se están compartiendo ahí los links de lo que es el estudio de KPMG y lo que es también puede estar disponible la información que nos presentó Paola Vázquez. Entonces, pues les agradezco mucho nuevamente y les agradezco a todos los asistentes el haber estado el día de hoy y acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Saludos.